A pesar de los esfuerzos del gobierno por promover estas reformas, su futuro sigue siendo incierto debido a la resistencia, a las críticas que enfrentan, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno del cambio para cumplir con sus promesas de transformación. Miren mi historia, ahí está mi historia que habla por mí. Quiero saludar a esta hora a Hernán Cadavid, es congresista colombiano, representante de la Cámara por el partido de oposición Centro Democrático. Ya está en pantalla. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Carlos, Diana, un saludo muy especial para ustedes, a la audiencia de NTN y gracias por esta oportunidad. Decía, por ejemplo, este fin de semana el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quienes no creen en la necesidad de la reforma a la salud parecen tontos, algo así, no me acuerdo del término que utilizó, pero algo así más o menos dijo el presidente Petro. Para usted, ¿hay peligro en la propuesta de reforma a la salud que adelanta el gobierno del presidente Gustavo Petro? Carlos, hay un gran peligro porque las motivaciones son las de destruir el sector privado. Las motivaciones no son las de hacer un mejoramiento en el servicio de salud. Y es por esa vía que han encontrado una gran resistencia no solamente de partidos de oposición, de ligas de usuarios, de sectores médicos en Colombia, sino también y muy especialmente e inclusive de miembros del propio gobierno que han tenido como consecuencia la expulsión del gabinete, como en el caso de Alejandro Gaviria, exministro de Salud que muy bien conoce los detalles del sistema y que le advirtió al propio gobierno dentro del Consejo de Ministros que iban por el camino equivocado. Conclusión, sale el gobierno. Entonces yo creo que esto no es un tema que deba medirse solamente en términos de oposición y gobierno, sino que el gobierno nacional se ha empecinado en destruir al sector privado, de eliminarlo del sistema de salud y hoy tenemos esta consecuencia que a nadie le sirve y lo que ha creado por el contrario es una gran incertidumbre en los pacientes colombianos. Así es, congresista, también va lento la reforma laboral para los sectores públicos, no tienen afán, no parecen dar mucho apoyo, pero hay otro sector que lo está esperando. ¿Qué tan lento irá? ¿Saldrá, no saldrá? ¿Qué tan favorable puede ser? Pues lo primero es decir que en igual término no nos podemos oponer nunca al mejoramiento de condiciones y garantías laborales al trabajador. Eso es una discusión que ni siquiera tendría que darse, estamos de acuerdo en ello. Pero bajo esa justificación lo que no puede suceder es que se incorporen unas cargas excesivas que terminen destruyendo la empresa. Y cuidado que cuando hablamos la empresa o hablamos de la empresa no estamos diciendo solamente los grandes emporios económicos. El proyecto de ley en curso en el Congreso no hace distinción entre la empresa de 1 a 5 trabajadores o de 5 a 10 o de 1.500 a 2.500. Muchas de las cargas que quieren incorporar van a terminar dando como resultado el cierre de una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas en Colombia que no podrán adquirir esos compromisos. Y eso es lo que le hemos insistido al gobierno. Medie muy bien cuáles pueden cumplir un requisito, cuáles no. No vaya a crear un problema de judicialización de la relación laboral entre el trabajador y el empleador. No plantee un discurso de odio entre el trabajador y el empleador como hacen las ideologías fallidas de América Latina. Y entonces aquí lo que hemos visto, el argumento mayor de la ministra de Trabajo que le hemos visto en los medios de comunicación es decir que el empresario colombiano es tacaño, cuando por el contrario contribuye en gran medida al sostenimiento de nuestro país. Así que el gobierno equivoca el camino de conducción en el debate de las reformas y por eso está paralizado. Acláreme algo, congresista Cadavid, con respecto al tema de las pensiones en Colombia. En este momento, cada trabajador puede decidir en qué fondo de pensiones ahorrar y, por supuesto, con la diferencia de sueldos que hay, de acuerdo, por supuesto, a la formación, a la capacidad operativa de cada trabajador, unos ahorran más, otros ahorran menos. Si se concreta esta reforma, todo lo ahorrado en los fondos de pensiones privados se pasarían al fondo del Estado y las pensiones serían iguales para todos los trabajadores, sin distingo si tiene formación académica, si cumplió mayor cantidad de semanas, es decir, sin el distingo de la formación académica del trabajador como tal. Es claro que el sistema pensional en Colombia hoy tiene una insuficiencia en la financiación, que el Estado colombiano tiene que contribuir en gran medida a subsidiar gran parte de las pensiones año tras año.
Eso hay que protegerlo. Lo que no puede suceder bajo esa justificación es que el gobierno obligue al trabajador colombiano que gane entre un salario y 3 salarios mínimos a que obligatoriamente tiene que cotizar en el fondo público. Está eliminando la libertad de elección del ciudadano, la suya, la mía, del televidente que nos está encontrando, de definir dónde se siente mejor. Sí, ahorrando en el régimen privado o cotizando en el régimen público. Y lo que está pretendiendo con este sentido es que esa plata que obligatoriamente tendrá que pasar al fondo público les libera un recurso a ellos en el gobierno nacional para poder hacer gasto público indiscriminado e ineficaz, como hemos visto con la explosión de nuevos ministerios, de nuevos cargos, de insuficiencia en el gasto público. Lo fundamental aquí es que la plata, el ahorro de los colombianos, de los ciudadanos, no puede estar dispuesta para el gasto indiscriminado y sin control alguno por parte del gobierno. Esa es nuestra principal advertencia en materia de la reforma pensional. Congresista, la mayoría de estas reformas que propone el presidente Petro, como le decía, van lento, van lento. Desde la oposición hay temor a que pues, él actúe, haga, se valga de algo para acelerarlas, para presionar un poco más, para que puedan salir adelante, como es lo que Diana, espera. Ya lo ha hecho. Durante el debate de la reforma a la salud dentro de la Cámara de Representantes, pudimos denunciar el comportamiento de ministros dentro del Congreso de la República, presionando, conduciendo los votos de ciertos sectores partidos políticos en favor de la reforma a la salud. Hoy hay procesado más de 17 congresistas de un partido en Colombia porque un funcionario del Estado colombiano dijo es que ellos han recibido aquí unas contraprestaciones burocráticas para poder votar la reforma a la salud. Eso en Colombia es un delito, se llama cohecho, y están procesados en este momento por la Corte Suprema de Justicia. Ahí está en desarrollo ese proceso. Solo que se ha minimizado el impacto de ello por parte del gobierno, pero no va a ser diferente en el resto del periodo que queda. El gobierno Petro está próximo a llegar a los 2 años, a la mitad de su periodo, sin posibilidad de haber alcanzado esas reformas. Va a hipotecarse plenamente dentro del Congreso de la República a que, como dé lugar, poder aprobar unas reformas que evidentemente son lesivas, que, insisto mucho, Diana, no son un capricho o un alegato de la oposición, sino que sectores reales del país han, digamos, evidenciado los riesgos y las alertas, y por eso el retraso de esas reformas, en nuestra opinión, innecesarias. Con esos partidos políticos o congresistas que han abandonado el barco, por decirlo de alguna manera popular, han abandonado la propuesta de gobierno y de países del presidente Gustavo Petro, ¿se puede decir que estas reformas por ahora, de manera legal, por la vía legislativa, no van a caminar? Hoy no tendrían cómo, Carlos. Las mayorías no les estarían dando los resultados. El debate está en los términos de los que ustedes se evidenciaron al inicio de la conversación de esta entrevista. El insulto por parte del gobierno, la presión, la fuerza, pero nunca el convencimiento por la vía de la necesidad real de unas reformas. Cuando uno tiene una necesidad de reforma que el país acepta, no hay que insultar a nadie. El mismo país acepta, empuja, invita a que esa reforma se desarrolle. Pero este no es el caso. Aquí hay unas reformas cargadas de ideología, de odio contra el sector privado, de odio contra unos sectores del país, de desconocimiento, de desfinanciamiento, porque no han dicho cómo van a pagar una reforma que costaría 100 billones de pesos en los próximos 10 años en Colombia. No hay sustento ni soporte fiscal y aún así pretenden que haya un avance en ese trámite legislativo, lo que evidentemente no debería suceder. Agradecemos a nuestro invitado, Hernán Cadavid, congresista colombiano, representante a la Cámara por el partido de oposición Centro Democrático. Gracias por estos minutos, congresista, que nos ha confiado acá en la mañana de NTN 24. Esperamos hasta la próxima.